Buenas tardes a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a tocar hoy el tema de lo que es el enrutamiento de mensajes en una red de computadoras. Internet es una gran cantidad de redes conectadas. Cada empresa tiene su propia y conecta a través de los proveedores de servicios de Internet equipos y redes de una gran cantidad de lugares, todos con todos. Ahora, para que esto se pueda dar, para que mi computadora en la empresa, en la americana, en mi casa, donde sea que yo esté con mi computadora, se conecte a Internet, pueda llegar hasta Estados Unidos, hasta China, hasta Taiwán, a donde sea que tenga que llegar. Entonces, para que esto se dé, tenemos que tener los enlaces conectados a través de equipos que sean capaces de hacer unas tareas conocidas como enrutamiento. Que si analizan la palabra ruta habla de enrutar, de buscar una ruta para llegar a un destino, a un camino específico, una forma de llegar de un punto A un punto B. Eso es enrutar. Entonces, hay muchos caminos. Ustedes pueden coger, en algunos casos, varias rutas de buses que lo lleven hasta la americana, por ejemplo. O pueden coger un taxi, ¿sí? O un Uber, ¿sí? El bus X, el bus Y, y el bus X coge esta ruta, el bus Y coge esta otra ruta. El bus X se demora 20 minutos, el bus Y se demora media hora, porque la ruta del bus X es mejor. Ah, bueno, listo. Eso, todo eso es enrutamiento. Y así como eso, todo eso toca hacerlo allá ¿cómo es que se llama? En la vida real, pues así es lo mismo acá. Así es lo mismo. Puede haber múltiples rutas para llegar a un destino. Ahora, ¿cuál es la mejor? Bueno, hay que buscar cuál es la forma de medir cuál es esa mejor ruta. Entonces, ese enrutamiento es esa actividad que consiste en poder encontrar la forma de llegar al destino. Entonces, ¿qué sucede aquí? Hay muchas formas de definir este enrutamiento. Puede hacerse a través de lo que se conoce como enrutamiento estático, que básicamente es un ser humano le indica al computador cómo llegar al destino, qué ruta tiene que coger. La otra forma es unos protocolos. Imagínense, Internet, ¿saben cuántas rutas tendrá? Miles, millones de rutas para llegar hasta de un punto A un punto B. Entonces, imagínense lo que sería hacer todo eso a mano. Definir todo ese montón de rutas a mano. Pues se vuelve un arroz con mango. Entonces, por eso surgieron lo que se conoce como los protocolos de enrutamiento. Programas que ya se encargan de ellos mismos se encargan de buscar la mejor ruta. Aplicando algoritmos de unas estructuras de datos conocidas como grafos, que van a ver más adelante. Son unas estructuras de datos que permiten conectar múltiples nodos, se les llama, o múltiples elementos a través de aristas o conectores, digámoslo así, de tal forma que existen varias maneras de llegar de un nodo A un nodo B. ¿Dónde se aplican esos grafos? En las redes de computadoras, en esto de enrutamiento, en los juegos de video, en el recorrido de los mapas, por ejemplo, ¿sí? Como muchas entre algunas de estas actividades. Para manejar los mapas de Google, por ejemplo, todo eso es puro trabajo con grafos, señores. Entonces, ustedes todavía no han visto ese tema, lo van a ver más adelante, pero digamos que las actividades de enrutamiento van de la mano de todo ese montón de elementos conectados todos con todos. A la WWW se le llamó la World Wide Web, que traduce la gran telaraña mundial. Y hay gente que dice que ese es Internet. No, eso no es Internet, eso estamos hablando de la web solamente. O sea, el servicio web, el servicio de página web. Pero Internet es más que la página web. Pero digamos que es una muy buena analogía. Una telaraña que cubre todo el mundo. ¿Ya ven? Entonces hay múltiples formas de llegar y entonces el enrutamiento es la forma de poder llegar a esos destinos. Para poder realizar este enrutamiento, tú tienes que tener un equipo conocido como un router o un equipo que haga tareas de enrutamiento, ya sea por estático o por un protocolo, un programa que se encargue de armar las rutas para que se puedan comunicar todos con todos acá. Entonces vamos a hablar un poco de estas actividades de enrutamiento y de estos protocolos
y luego vamos a ejecutar unos ejercicios de configuración para que veamos cómo se configura una red con enrutamiento estático y después cómo se configura la misma red con enrutamiento dinámico, para que veamos esa parte. Bueno, como ya hemos dicho, ¿qué es el enrutamiento o el encaminamiento? También se le llama ruteo o routing, en inglés, routing, de enrutamiento. Dice, es la función de buscar un camino entre todos los posibles a una red de paquetes cuya topología posee una gran conectividad. O sea que tenemos muchas formas de llegar de un punto A a un punto B. Ahora, así haya una sola, no importa, tú tienes que definir un enrutamiento. ¿Ya? La idea del enrutamiento en Internet o en las redes grandes, donde hay múltiples rutas para llegar de un punto A a un punto B, es buscar cuál es la mejor ruta para llegar hasta ese destino. ¿Saben? Entonces, hay que tratar de buscar la manera de poder definir cómo vamos a determinar cuál es la mejor ruta. La que esté más cerca por distancia, la que esté más, la que tenga la conexión más rápida, la que tenga el menor retardo. No, que si es por fibra, entonces le gana el cobre. Ya eso depende de cada sistema. ¿Saben? Hay diferentes algoritmos que se pueden utilizar y cada uno de estos algoritmos utiliza un enfoque diferente. Entonces, tenemos que determinar cuál va a ser nuestra métrica para medir esa mejor ruta. ¿Oyeron? Ahora, ¿y qué pasa si un enlace se cae? Bueno, entonces tenemos que usar un enlace alterno. ¿Ya? Si tú tienes un solo proveedor de servicios de Internet y ese proveedor se cae, pues se te cayó todo tu Internet. Pero si tienes dos proveedores distintos y uno se cae, pues tienes el otro ahí para que te respalde y las cosas sigan funcionando en la empresa. ¿Ya ven? Pero si tienes uno solo, tienes ese inconveniente. Ahora, tienes uno solo, pero lo tienes en doble enlace. ¿Cómo así? O sea, tienes un canal de respaldo, un backup de ese enlace. Ah, listo. Entonces, si se cae un enlace, voy por el otro. ¿Ya ven? Eso es enrutamiento, eso es buscar la forma de salir y de que la red no se caiga. Entonces hay muchas rutas en Internet para llegar de un punto A a un punto B. Parámetros que se tienen que tener en cuenta en esto del enrutamiento. La métrica, por ejemplo. La métrica es la medida de qué tan bueno es el enlace, qué tan bueno es ese canal de comunicaciones, qué tan buena es esa ruta para llegar a ese destino, más bien. ¿Qué podemos tener en cuenta aquí? La longitud de la trayectoria, por ejemplo, el número de saltos. Entre menos saltos, ¿qué es un salto? Un salto es pasar de un router a otro, de un equipo de red a otro. Eso es un salto. Entonces, entre menos saltos es mejor. Bueno, esa es una forma. No, los retardos, o sea, el tiempo que le toma una señal ir y volver. Esa es la que yo voy a usar. Tú usas número de saltos si quieres, yo voy a usar retardo. Y otro dice, no, yo voy a usar ancho de banda. Entre mejor sea el ancho de banda, mejor es el canal para mí. No, yo voy a tener en cuenta cuánto tráfico hay por ese canal. Entonces, ya cada organización, cada router, perdón, cada protocolo de enrutamiento definirá cuál será su mejor ruta, cómo la va a determinar. Entonces, esa métrica determina la mejor ruta, ¿sí? Para disminuir el retardo de comunicación, que la velocidad, la comunicación sea lo más rápido posible o lo mejor posible, digámoslo así. Entonces, la mejor ruta es la que ofrece el menor costo. ¿Cómo se mide ese costo? Bueno, depende de la métrica. ¿Ven? Un concepto importante también es el del sistema autónomo. ¿Qué es un sistema autónomo? Dice aquí, conjunto de redes IPs y routers que se encuentran bajo el control de una misma entidad, en ocasiones varias. ¿Cómo así? Señores, la red de una empresa. Eso es un sistema autónomo. ¿Ya? Toda la red de la americana es un sistema autónomo, es el sistema autónomo de la americana. ¿Ya? La red de la empresa X, ese es el sistema autónomo de la empresa X. Ahora, esos sistemas autónomos se pueden identificar por un número, pero te toca comprarlo. Ese número cuesta $1000. ¿Ya? Eso es el número de sistema autónomo. Si no compras un número de sistema autónomo, usas el de tu proveedor de Internet.
Entonces, todas las comunicaciones que se establezcan desde tu empresa hacia Internet se registran como conexiones del proveedor de servicios de Internet X, que es el que tú contrataste. Si tú compras tu propio sistema autónomo, compras tus propias direcciones IP, pues se registra a nombre tuyo como empresa. Pero un sistema autónomo o un SA es eso. O un AS, perdón, Autonomous System. ¿Qué es? Es una red que le pertenece a una sola organización. Como dice ahí, o pueden ser varias, pero toda la red, digamos que pertenece a una sola administración. Y existe el número de sistema autónomo, que es el que identifica a cada sistema autónomo. Pero como les digo, si lo compras. Si no, pues tu sistema autónomo o tu identificación de sistema autónomo es la del proveedor. A nivel general existen dos tipos de enrutamientos. El enrutamiento estático y el enrutamiento dinámico. Ya saben que dinámico es que es cambiante. El enrutamiento estático es el que es fijo. Entonces, ¿cómo así? El enrutamiento estático es aquel en el que una persona le definió las rutas y esa es la ruta que tiene que seguir. ¿Ya? La tabla se configura, la tabla de encaminamiento o la tabla de enrutamiento se configura de forma manual y permanecen inalterables hasta que alguien las cambie, o sea, que otra persona llegue y las cambie y las codifique nuevamente. Entonces, como yo las definí, yo las escribí, fíjate, esta es la ruta. Si vas a ir para la americana, esta es la vía que tienes que coger. Siempre tienes que coger esta vía. Ahora, yo puedo poner rutas estáticas alternas también. ¿Ya? Yo digo, bueno, si esta está caída, vete por acá. Ahora, el enrutamiento dinámico ya es a través de programas. Un algoritmo de enrutamiento dinámico que se encarga de compartir las rutas. Y si un enlace se cae, lo informa. De tal forma que la gente sepa o las máquinas sepan que hay un enlace caído. Entonces, son dinámicos, ¿por qué? Porque las rutas a seguir de un punto A a un punto B pueden cambiar con el tiempo, según las características del enlace. ¿Ya? Son más tolerantes a cambios en la subred, tales como variaciones en el tráfico, incremento del retardo o fallas en la topología cuando un enlace se cae, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los algoritmos se están comunicando los equipos todos con todos. Y las tablas de enrutamiento se van armando según la información que los vecinos, se le dice así a los otros routers, que los vecinos me estén enviando. Obviamente, esta es la forma como funciona Internet. Internet no funciona con enrutamiento estático. De pronto en tu empresa sí, pero en Internet no se puede trabajar así. Imagínense, ustedes saben todas las rutas que hay y todas las rutas nuevas que se crean en cada momento. Entonces, manejarlo de manera estática es muy complicado. Ahí sí tocas por defecto utilizar enrutamiento dinámico. Ahora, el enrutamiento dinámico se maneja de dos formas. Puede ser basado en algoritmos de vector distancia o basado en algoritmos de estado de enlace. ¿Cierto? El algoritmo de vector distancia, siendo el vector una forma de, digamos que un elemento que tiene una dirección, que tiene un sentido y que tiene un valor o un valor específico de medida. Matemáticamente una flechita, una flecha que indica hacia dónde tiene que seguir el camino. Entonces, este sistema, estos algoritmos se basan en eso, arman tablas de vectores que miden la distancia de un punto A a un punto B. Entonces, se usa mucho, bueno, ya a nivel interno el funcionamiento es puro cálculo vectorial. Entonces, digamos que esos vectores de distancia, entonces, entre mejor sea el vector, entre más corto sea el vector, mejor es la ruta. ¿Ya? Ahora, ¿cómo determinas el valor de medida del vector? Pues ya eso depende de cada protocolo. Cada protocolo decidirá cómo va a usar, qué va a tomar como valor base para determinar la medida del vector. Ya cuando vean cálculo vectorial y eso, pues verán un poco más de cómo se hacen ese tipo de operaciones, pero ya a un nivel bastante abstracto. Entonces, la vista de la topología de la red se da desde la perspectiva del vecino. O sea, tú conoces la red según lo que los vecinos, obviamente, pues siempre es así.
según la topología que van armando los vecinos también. El problema de estos algoritmos es que hay actualizaciones constantes. Todo el tiempo se están mandando las tablas completas. Y tú tienes que tomar toda la información que te dan los vecinos. Bueno, tu router tiene que tomar toda la información que le mandan los vecinos y analizarla y comenzar a buscar y armar la tabla ya definitiva. Porque es probable que varios vecinos le manden las mismas rutas o rutas muy parecidas para llegar de un punto A a un punto B, pero la de aquí, la que me mandó el router del lado derecho es más corto que la que me mandó el del lado izquierdo, entonces me voy por esa es la que me quedo. ¿Ya? Entonces, debido a que hay la información siempre se manda completa, las tablas de enrutamiento siempre se mandan completas, la convergencia es lenta. La convergencia es cuando la red llega a un punto, digamos que ya estable, digámoslo así. ¿Ya? Entonces, se demora en estabilizarse la red. Y como ya les dije, pasa copias completas de las tablas de enrutamiento a los routers vecinos. Todos se mandan la tabla entera, siempre. Cada cierto tiempo. O sea, por lo menos RIP, que es un protocolo de enrutamiento, manda las tablas cada 30 segundos. O sea, que cada 30 segundos te manda las tablas completas. ¿Y eso qué es? Eso es tráfico en la red. Ahora, los de estado de enlace, ya ellos arman una topología común de la red. Obtienen información de sus vecinos, pero ellos van armando toda la topología entera y la tienen ya registrada en su sistema. Eso hace que la convergencia sea más rápida. Entonces, las rutas se calculan, digamos que basado en el estado en el que se encuentra el enlace, en el que se encuentra la comunicación, para determinar la ruta más corta. El que tenga el mejor enlace y ya determinar cómo se mide el mejor, pues ya depende del algoritmo. Como ya les dije, depende qué vas a usar como métrica. Y aquí las actualizaciones se mandan por eventos. ¿Cómo así? Si ya yo te mandé una tabla de enrutamiento a ti, no te voy a estar mandando otra nuevamente. ¿Sí? Yo te mando los cambios que sucedieron, o sea, las actualizaciones que se dieron. Resulta que una ruta se cayó, bueno, te mando el mensaje de que esa ruta se cayó. Y la demás ya no te lo mando porque ya te lo envié. Por eso es que la convergencia también es más rápida aquí. Entonces, en vez de mandar todas las tablas completas como se hace el de vector distancia, se manda solamente las actualizaciones. Entonces, esos son los protocolos de estado de enlace. Ahora, ¿cuáles son los protocolos de enrutamiento a nivel general? Pues aquí tenemos los más conocidos. No son los únicos, pero sí son, digamos que, los que más se usan en las redes de computadoras. Tenemos protocolos que son con clase, estos que están aquí. Esto quiere decir que están amarrados a la tabla de clases que hablamos hace un rato cuando hablamos de direcciones IP y las personas clase A, clase B y clase C. O sea, esos protocolos surgieron cuando las clases eran obligatorias. Así que manejan las clases completas. Se les llama de tipo classful, ¿sí? O clases completas. Los otros son sin clase. O sea que ya no están obligados a decir que si la dirección IP es 10 punto algo, la máscara tiene que ser de 8 bits. No, puedes poner la máscara que quieras con la red que quieras. Y entonces son protocolos tipo classless, ¿sí? O sea, sin clases. Así como wireless, sin cable, este es classless. ¿Sí? ¿Listo? Y tenemos unos que funcionan con IPv 6. Entonces tenemos, por ejemplo, RIP, que en la versión original, la versión 1, es un algoritmo de enrutamiento con clase. O sea, se amarra a la clase. Si tu red es tipo A, pues le ponen la máscara tipo A específicamente. Lo mismo IGRP, que es un protocolo también de enrutamiento que era ya con clase. Ya esos protocolos no se utilizan tanto. RIP se sigue utilizando, pero la versión 2, por lo menos. Y la versión NG para lo que es IPv 6. Entonces, cuando estén definiendo el algoritmo de enrutamiento RIP, tienen que decirle específicamente que van a trabajar por la versión 2. Si no lo hacen, él trabajará con la versión 1. E IGRP, que fue una mejora del IGRP, es más, la E es de Enhanced, que traduce mejorado, trabaja sin clases. Y la versión para IGRP de IPv 6. Tenemos OSPF, que ese surgió ya cuando estaba trabajándose sin clases. O sea que ya ese no hay una versión classful ahí.
La versión 3 pues trabaja con IPv 6 y tenemos ISIS. Todos esos protocolos que acabamos de hablar se les llama protocolos de gateway interior, o sea, de redes LAN, digámoslo así. ¿Ya? Son los que se usan en las empresas. Y del lado ya de Internet, con los proveedores de servicios de Internet, se utiliza lo que son los protocolos de exterior. En este caso, el que se utiliza es el protocolo BGP. ¿Ya? Versión 4, que es la última versión que salió, y la versión 4 para IPv 6. Aunque se le han hecho algunas mejoras a estos protocolos. Entonces, los proveedores de servicios de Internet todos trabajan con BGP. En tu empresa, no, tu empresa tú no puedes usar BGP, tienes que usar alguno de los otros. ¿Cuál? No importa. Entonces, hay protocolos de enrutamiento externo que son los que se usan en Internet. Son los que se usan para intercambiar información entre diferentes sistemas autónomos. O sea, diferentes proveedores de Internet, por ejemplo. Estos protocolos son gestionados por los proveedores de servicios de Internet, los ISPs, los Internet Service Provider. Originalmente existió EGP, que era el que se utilizaba en ARPANET, ¿verdad? Cuando comenzó Internet ya a crecer un poco, cuando se separó de Milnet, entre Milnet e Internet. Y actualmente se usa lo que es BGP, Border Gateway Protocol, protocolo de puerta de enlace de borde, ¿ya? Que digamos que es el que, como les dije ya, usan los proveedores de Internet para conectarse entre ellos. Y obviamente, como yo estoy conectado a mi proveedor, pues me conectan a mí también. Los IGP o Interior Gateway Protocol ya son los que se usan dentro de las empresas, en las redes LAN. Es más, los proveedores de servicios de Internet tienen BGP para las conexiones en Internet, pero dentro de sus redes LAN tienen enrutamiento interno. ¿Sí? Tienen protocolos de enrutamiento IGP, ya sea RIP, OSPF, ISIS, el que sea. ¿Sí? El que sea que utilicen. Pero internamente usan estos. Bueno, RIP. RIP es Routing Information Protocol. Protocolo de información de enrutamiento. Es uno de los primeros protocolos de enrutamiento que se desarrolló y todavía se sigue utilizando. Es un protocolo de tipo vector distancia. ¿Sí? De vector de distancia en este caso para determinar la ruta más corta. ¿Cómo arma los vectores? Por número de saltos. ¿Qué es un salto? Un salto es pasar por un router. ¿Ya? Entonces, él no mide la magnitud del vector, no la mide por la distancia a la que se encuentre o por el ancho de banda, sino por si pasas, a él le da lo mismo que pases por un router de aquí, digamos que de tu casa hasta, póngate, por ejemplo, vamos a exagerar, de tu casa hasta China, le da lo mismo si es un solo salto, un solo router por el que pasa, le da lo mismo si es de aquí a China que de aquí a Brasil. A la larga es un solo salto. ¿Oyeron? Esa es su medida. Número de saltos, la cantidad de routers por donde tienes que pasar. Tiene un límite máximo de 15 saltos. Quiere decir que no puedes pasar más allá de 15 routers. Pero en una red LAN, tener más de 15 saltos pues es demasiado exagerado. RIP versión 1 es classful, como les había dicho antes, o sea, de clases completas. Y RIP versión 2 es classless, o sea, sin clases. RIP NG es el que se usa para IP versión 6. Se tienen que configurar por separado, ¿vieron? RIP versión 2 y RIP NG se configuran por separado. Bueno, todos en realidad. Y GRP viene de Interior Gateway Routing Protocol, protocolo de enrutamiento de puerta de enlace interior. Este fue desarrollado por la empresa Cisco, que ya les hablé en la clase pasada, es la empresa líder en desarrollo de equipos de red. Es de vector distancia y también trabaja con estado de enlace. Es de tipo classful,
o sea que es de los primeros, usa clases completas. Y en este caso, la métrica es un valor calculado por una fórmula. El valor es de 24 bits, o sea, está formado por un valor de 24 unos y ceros. Y se basa en el ancho de banda, el retardo de la comunicación, la confiabilidad del enlace y la carga que tenga el enlace. ¿Cómo así? En esta fórmula. K1 por el ancho de banda más K2 por el ancho de banda entre 256 menos la carga, más K3 por el retraso, más K5 entre la fiabilidad más K4. Siendo esos valores K unos valores constantes que tú puedes modificar cuando estés haciendo el proceso de configuración. El ancho de banda es el valor de ancho de banda mínimo que se detecta en la conexión. ¿Cómo así? Digamos que para llegar de un punto A a un punto B, tú tienes que pasar por 3 routers. Y en esos routers tienes un enlace de 1 gigabit por segundo, otro enlace de 500 megabits por segundo y un enlace de 2 gigabits por segundo. Pues el valor de ancho de banda será el de 500 megabits por segundo, el mínimo. Retraso de envío, que es cuánto le toma al sistema mandar una señal y que vuelva al equipo de origen. Y se mide en milisegundos. La fiabilidad es un valor de confianza que se le da a la comunicación, al enlace, que va de 0 a 255. El sistema lo calcula según los valores que él maneja internamente. La carga del enlace también se mide de 0 a 255 y depende de qué tan saturado esté el canal. Y los valores por defecto de K1, K2, K3 y K4 y K5 son los que aparecen ahí. Si nos ponemos a analizar esos valores, porque no trago entero, yo voy a mirar a ver qué pasa con esta fórmula, porque veo unos valores en cero y veo unas multiplicaciones. Entonces yo digo, bueno, K1 es 1. 1 por el ancho de banda, eso me da el ancho de banda. Más K2, que es 0. Entonces esto da 0. 0. Esto da 0. Al dividir aquí, esto no va a importar cuánto es porque esto va a dar 0. Esta división. Más K3, que es 1. Vamos bien, por el retraso. O sea que vamos ancho de banda más retraso. Por K5, pero K5 es 0. O sea que ya esta multiplicación da 0. Y esta división de aquí también va a dar 0. O sea que por defecto, si dejo esos valores de K así como están, la métrica de IGRP por defecto es el ancho de banda. ¿Eh? Por defecto. ¿Por qué? Porque si dejo estos valores de K y realizo la fórmula, pues eso es lo que me va a dar matemáticamente. Ahora, si cambio estos valores, ya ahí sí la cosa se mueve, ya cambia la cosa. Si K es 2, K es 1, por ejemplo, K2 es 1, pues ya tienes que tener en cuenta esto, ancho de banda sobre 256 menos la carga. O sea que si la carga está en 255, esto va a dar 1. Y será entonces ancho de banda más el ancho de banda. Muy bien. EIGRP es una mejora de IGRP. Enhanced Interior, ahí faltó la palabra routing aquí en la mitad. Es un protocolo de vector, distancia y estado de enlace. Obviamente, si el predecesor era así, él también lo va a hacer. Tiene una mejora de convergencia mucho más eficiente, mucho más rápida, ¿verdad? O sea que es más eficiente que IGRP. Y adicional a eso, la métrica es más grande. Allá la métrica era de 24 bits y aquí llega hasta 32 bits. Con eso siempre, por lo general, la métrica de EIGRP dará siempre más alta que la métrica de IGRP y por lo tanto siempre será escogido EIGRP sobre el protocolo anterior IGRP, porque su valor de métrica es más alto. Pero ojo, eso es porque acá lo importante es entre más alto el valor, mejor la métrica. Pero en RIP, por ejemplo, entre menos saltos, mejor la métrica. ¿Ya? Entonces, IGRP usa la misma fórmula que IGRP, pero multiplicándolo 256. Y ahí está la razón por la cual siempre va a dar más alto. Y como es de 32 bits, pues esos 256 son para rellenar para completar esos 32 bits. Que digamos que
los bits que hacían falta para llegar hasta los 32 bits. Entonces, es la misma fórmula, solamente multiplicada por 256 y tiene las mismas características. OSPF, señores. Open Shortest Path First. La ruta más corta primero. ¿Sí? Y es un sistema abierto. Es un protocolo de estado de enlace. Ese nombre que aparece ahí basado en el algoritmo de Dijkstra es el nombre de un ingeniero que creó un algoritmo de grafos para encontrar la ruta más corta de un punto A a un punto B. ¿Vieron? Por ahora, pues no les puedo explicar esto porque no han visto grafos todavía y se enredarían demasiado. Digamos que al nivel técnico, pues no importa cómo funciona el algoritmo de Dijkstra. Ya cuando estén en ingeniería, en redes y comunicaciones, pues ahí sí van a ver esa parte. Cómo funciona ese algoritmo y cómo se arman las matrices de adyacencia y todo esto. Que es unas tablas que se usan para armar las rutas. Es el más usado para redes grandes, o sea, OSPF. OSPF es muy utilizado. Es muy bueno porque divide la red en áreas, en bloques, de tal forma que los mensajes de una área no pasen completos a la otra área, lo que le da una mayor eficiencia a la red. Es de tipo classless, o sea, no soporta clases, no los necesita. Es más, aquí en este algoritmo se usa un concepto que se desarrolló hace algunos años también ya, que es el concepto de wildcard, ¿sí? Que es un concepto, es un concepto parecido al de máscara de subred, pero es mucho más complejo. Entonces, cuando lleguemos a esa parte, les explico un poco más cómo funciona eso de las wildcards. Entonces, OSPF versión 3 soporta IP versión 6. Quiere decir que podemos enrutar con direcciones IP versión 6. Entonces, permite, como ya les había dicho, dividir el sistema autónomo en áreas independientes. Eso sí, deberá haber algunos que estén en diferentes áreas para que pueda pasar un mensaje de un área a la otra. IS, la verdad, les soy sincero, este sí nunca lo he utilizado. Es sistema intermedio a sistema intermedio. El estado de enlace y fue desarrollado en los años 80 por Digital Equipment Corporation, lo que era DEC, los que desarrollaron la red DECnet. ¿Ya? Permite trabajar con tipos de servicio, o sea que puede identificar el tipo de tráfico y con base en eso, pues buscar o definir rutas según el tipo de tráfico. Lo que quiere decir que incluso que puede manejar técnicas para administrar ancho de banda. Y también utiliza el algoritmo de Dijkstra para determinar la ruta más corta. Bueno, ¿qué pasa, señores, cuando en una red tengo enrutamiento estático, tengo enrutamiento dinámico con RIP, tengo enrutamiento estático con OSPF, por ejemplo? Tengo varios protocolos de enrutamiento en la red. Y cada uno tiene una forma de medir la métrica distinta. Entonces, ¿cómo hago ahí? RIP es número de saltos. OSPF mira el ancho de banda. Pero entonces él dice, bueno, vamos a hacer algo. Ancho de banda de aquí, 1000. Número de saltos por acá, 2. ¿Y cómo hago para saber cuál es la ruta más corta? Entonces resulta que tú no puedes validar la métrica de RIP contra la métrica de OSPF. Son peras con manzanas. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, aquí se inventaron otro concepto también basado en la confiabilidad del protocolo. O sea, qué tan eficiente es. Obviamente se han medido y hay algunos protocolos que son más eficientes que otros. Entonces, ese concepto de distancia administrativa es el que se utiliza para comparar un protocolo de enrutamiento con otro protocolo de enrutamiento. Por ejemplo, si tienes un enlace para salir, tienes dos enlaces para salir a internet. Uno usa RIP y el otro usa OSPF. ¿Qué va a pasar? Que por defecto casi siempre se va a escoger OSPF. A menos que el OSPF esté caído, se coge RIP. ¿Por qué? Porque OSPF es más confiable que RIP y por lo tanto tiene un valor de distancia administrativa más pequeño. Entre menor sea el número de distancia administrativa, mejor, más confiable es el protocolo. Entonces, si el sistema tiene que escoger entre OSPF y RIP, siempre escogerá OSPF. Y después, si ya tiene en varios enlaces con OSPF, pues ahí sí mirará la métrica.
pero no puedes comparar la métrica de RIP con la de IGRP. No la puedes comparar. Entonces se usa este valor de distancia administrativa. Ya los valores están definidos. Entre más bajo el valor, mayor la fiabilidad. Y las redes que están directamente conectadas tienen una distancia administrativa de 0. Así que prevalecen sobre cualquier ruta. ¿Cómo así directamente conectadas? Sencillo, el cable de la red está conectado a ese puerto de ese router. ¿Ya? O sea, la dirección está en ese router. Está directamente conectada a él. Y en ese caso la distancia administrativa será 0. ¿Para qué? Para que siempre escoja esa. Porque es probable que cuando tú estás usando protocolos de enrutamiento, tú compartas las redes que tú tienes y le llegue a todos los demás routers. Y los otros routers compartan sus rutas contigo. Y es probable que te manden tus mismas rutas. Entonces tú cuando comparas y dices, bueno, mira, ve, aquí me mandaron una ruta hacia esta red, pero esta red la tengo yo aquí conectada a mí aquí directamente conmigo. Y tengo una distancia administrativa de 0. Y él me la mandó por RIP, así que tiene una distancia de 120, 110. Ah, no, yo me quedo con la que está directamente conectada, porque la distancia administrativa es la menor, es 0. Aquí tenemos algunos ejemplos de distancia administrativa. Los directamente conectados es 0. Miren, las rutas estáticas es 1. Por lo tanto, las rutas estáticas siempre tendrán prioridad sobre los protocolos de enrutamiento. Perdón, RIP es 120. ¿Por qué? Pues las rutas que digite un ser humano serán más confiables que las que calcule una computadora. Por ahora, pues, por lo menos. IGRP sumarizada. Ese concepto de sumarización es el concepto inverso al que vimos de subnetting. Recuerden que subnetting es tomar una red grande con una máscara global y armar máscaras más pequeñas para que se divida la red en bloques pequeños. Bueno, la sumarización es lo contrario. Tengo un grupo de redes pequeñas con sus máscaras específicas. Yo amplío la máscara para tratar de cubrir en una sola ruta todas esas redes que aparecen ahí. O sea, en vez de hacer subnetting, hago supernetting. O sea, cojo un montón de redes pequeñas y con ellas armo una red grande. Eso es la sumarización. Por ahora no nos interesa, eso lo van a ver más adelante en redes ya en séptimo semestre. BGP externa es una distancia de 20. Y interna por acá, que tiene una distancia de 200. Ojo, yo no quiero decir que exista una versión de BGP para redes internas, ¿oyeron? No. BGP siempre es para exteriores, para Internet. Pero ¿qué sucede con BGP interna? BGP interna es la que se usa cuando el proveedor se va a comunicar con otra sede de él mismo. Entonces se le llama BGP interna, porque estás conectándote con tus mismas redes. ¿Ya? Tú conectaste tu red con otra red, pero a través de Internet, porque es que tiene varias sedes. Y la externa es la que ya conecta un proveedor con otro proveedor. ¿Sí? O sea que BGP interna conecta Claro, sucursal X contra Claro, sucursal Y. Pero BGP externa contacta Claro, CDX con Metrotel. ¿Ya? Con un proveedor externo. Muy bien, entonces IGRP tiene versión de 90, OSPF tiene 110, RIP tiene 120, ¿sí ven? Entonces, señores, ¿esto qué quiere decir? Que si tengo OSPF por un lado y RIP por otro, siempre se escogerá OSPF. Y si tengo IGRP, pues se va por IGRP. ¿Sí? Porque es mucho más eficiente que esos otros protocolos. Y si la ruta es desconocida, o sea, no sé cómo llegar, la distancia administrativa es de 255 para que sea la más alta. Y solamente se escoja si no hay una forma de llegar. Entonces, esos son los valores determinados de distancia administrativa que los routers o los equipos de enrutamiento conocen y usan para calcular entre rutas de diferentes protocolos, pues por cuál me voy, ya que no puedo usar la métrica. Bueno, señores, ese era el tema del enrutamiento. Básicamente es los diferentes mecanismos y formas que existen para calcular la ruta más corta de llegar de un punto A a un punto B.
Con esto terminamos el tema de la clase de hoy y ya nos veríamos en la próxima clase.